No soy virgen, dijo. El ranchero solitario no la soltó. En cambio, su mano áspera y curtida la apretó con fuerza. Nunca te pedí que lo fueras. En ese instante, Catherine supo que había encontrado algo más raro que el oro en el territorio de Colorado. Un hombre que medía el valor por el corazón, no por la historia. Pero el amor en la frontera nunca estaba a salvo. Y cuando la nube de polvo de su violento pasado se alzó sobre la cresta, supo que la había encontrado, y no venía a hablar. Sara pensó que esas palabras acabarían con todo entre ella y Jacob. En cambio, se convirtieron en el comienzo del único amor que la había visto completa. Pero primero, tenía que sobrevivir a la noche en que llegó a su puerta, sangrando, desesperada y convencida de que ningún hombre decente querría jamás bienes dañados. El viento silbaba entre los álamos como una advertencia. La nieve derretida hacía que la tierra resbalara bajo sus botas. Su palma se apretaba con fuerza contra su costado, donde un cuchillo había abierto una brillante línea ardiente. Tras ella, unos cascos tamborileaban a un ritmo lento y cruel. Estaban lo suficientemente cerca como para oler el queroseno que transportaban. Lo suficientemente cerca como para reír. Vio el cuadrado de luz de la lámpara, pequeño como una plegaria en la distancia. Una ventana de cabaña. Una oportunidad. No llamó como una invitada. Golpeó la puerta con las últimas fuerzas de su brazo. 3 vueltas rápidas y sus nudillos resbalaron por el marco mientras sus rodillas querían rendirse. La puerta se abrió rápidamente. Sin cadena, sin preguntas, y el calor emanaba. Humo de leña, café, hierro, algo caliente en la estufa. Un hombre alto estaba de pie en el resplandor. Sombrero en una mano, calma en la otra. Por favor, dijo ella, con voz áspera. No me mandes lejos. Él se movió antes de que ella cayera. Un brazo alrededor de su espalda. La puerta se cerró en la noche con un sonido sólido y honesto. La sentó en una silla cerca de la estufa, manos ya trabajando, tela, agua, whisky. El escozor la hizo morderse la mejilla hasta que sintió un sabor a cobre. Pero él no apartó la mirada, no se inmutó, no le pidió que se disculpara por el dolor que se filtraba a través de su vestido. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Catherine. Mintió porque las mentiras son más ligeras de llevar. Él asintió como si ya sintiera el peso. Jacob. La cabaña era sencilla. Una mesa con un estante lleno de frascos. Una Biblia abierta como si alguien la hubiera estado leyendo para animarse. Su rifle se apoyaba en la puerta como una promesa que pretendía cumplir. Ya vienen, susurró. 3, quizá 4. No llamarán. Levantó la esquina de una alfombra con la bota y abrió una trampilla. Un aire frío y oscuro se elevaba del sótano. Abajo, dijo. Si intentan por atrás, sonará la campana. Señaló con la barbilla un alambre fino que ya había atado a la cerca. Su voz se mantuvo firme. Su firmeza era como un manto. Quemarán el lugar, dijo ella. Siempre lo hacen. Su mirada la sostuvo. Entonces ganaremos tiempo y les haremos elegir qué duele más, el fuego o la verdad. Apretó su mano con más fuerza contra la herida. Respira. Manos temblorosas aún aprietan el gatillo. Se deslizó en el sótano. Paredes de tierra cerradas. Suelo fresco contra sus rodillas. A través de una fina junta entre las tablas, vio sus botas moverse rápido pero nunca frenético. Inclinó la mesa de lado para cubrirse. Vertió vidrio molido de farola sobre los alféizares para que cualquiera que subiera sangrara. Colocó un cubo junto a la puerta. Cortó una pequeña muesca en el marco de la ventana y apoyó el rifle allí como lo había hecho antes. Los cascos se ralentizaron, el cuero crujió. Los hombres respiraron entre dientes para hablar en voz baja y desagradable. El primer golpe fue como un martillo. Buenas noches, ranchero, una voz suave llamó a Elías Crowe. Seré breve. Hay un libro de contabilidad que pertenece al coronel y a una chica que se hace llamar por nombres que no le pertenecen. Reparte ambos y quédate con tu techo. No hay nadie más que yo, dijo Jacob. Crowe rió entre dientes. Entonces no te importará si miramos. Cruzas este umbral sin una orden judicial, respondió Jacob.
Y lo cuento como una intrusión. La intrusión se encuentra con el plomo. Silencio. Luego, el suave chisporroteo de una cerilla que se encendía. Un segundo rasguño. El olor la encontró primero. Queroseno despertando como una pesadilla. Apretó la boca contra la manga. El humo ya intentaba colarse por debajo de la puerta. Su mente recorrió el mapa de esta pequeña habitación. El libro de contabilidad no estaba en el sótano. Dormía detrás de un ladrillo suelto cerca de la estufa. Nombres, dinero, todo un mundo torcido escrito con tinta. Se lo imaginó como un latido bajo la piedra del hogar. Última llamada. Cantó Crow. 10 segundos. Entonces escribo. Mi nombre en tus cenizas. Jacob no respondió. Miró la cerca trasera, atento a la campana. Miró la puerta, las juntas, todos los lugares por donde el miedo podría intentar colarse. La cerilla cayó. El fuego corrió por el aceite como si hubiera estado esperando. Naranja lamió el escalón y sonrió. Jacob echó agua y ganó un suspiro. Dejó el cubo vacío en el suelo como un pectoral que ya hubiera hecho su trabajo. A la derecha, dijo en voz baja. El segundo hombre tiene la antorcha. Su rifle sonó una vez, rápido y seguro. Un grito resonó en el patio. Un caballo se encabritó y lanzó chispas. La campana sonó alta y brillante desde detrás de la cabaña. Otro hombre intentaba deslizar la parte trasera. Jacob no parecía nervioso. Se movió, disparó una vez más, y la música de la campana se convirtió en maldiciones y un cuerpo golpeando la tierra. A Sara le dolía el pecho de respirar humo y quedarse quieta. Sus dedos se curvaron en la tierra. Vio el ladrillo como si pudiera alcanzarlo desde allí. No podía, pero podía tomar una decisión que podría salvarla. Una mañana o salvar un pueblo. Se incorporó, apretando los dientes por el dolor, levantó la trampa con el hombro y volvió a entrar en la habitación. El calor la abofeteó. El humo le besó los ojos. Jacob la miró una vez y negó con la cabeza. No, dijo. Sí, dijo ella, y arrancó el ladrillo con los dedos ensangrentados. El libro cayó en sus manos. Cuero frío, pesado como una verdad que no se enterraría. Se lo metió bajo la camisa. Crow vio la figura moverse por la abertura de la cortina. Ahí está, gritó, con un tono empalagoso de nuevo. Mi valiente niña, dame el libro y dejaré que el caballero viva. La vergüenza intentó subirle por la garganta como una serpiente. Se lo tragó entero y, en cambio, tosió humo. Jacob se acercó a la puerta con el libro en una mano y el rifle en la otra. Levantó el libro en alto. «Quemas esta casa», dijo, «y las pruebas de tu jefe arden con ella». Luego les explicaste a hombres más ricos y mezquinos que tú por qué no queda nada para comprarle silencio. El escritor más joven se quedó mirando. Su linterna tembló. Parecía más un niño que un monstruo. Cuervo no parpadeó. 5, dijo. Aléjate, le dijo Jacob al niño que calmara su oración. Hazle saber a tu mamá que mantuviste tu nombre limpio. La boca del niño se tensó. Su linterna se inclinó hacia la nieve. 4. La llama encontró aceite fresco y se precipitó al porche. Las tablas crujieron. El calor martilleó. El humo se espesó hasta formar una pared que se movió. 3. Sara salió a la puerta junto a Jacob. Levantó ambas manos para que los hombres pudieran ver que no sostenía acero, solo una columna vertebral. «Llévame», gritó con voz ronca. «Suelten el libro. Inicien una guerra con todos los hombres en ese libro de contabilidad. O déjenme ir al sheriff y que algunos de ustedes vuelvan a dormir por la noche». El chico arrojó su antorcha. Siseó y se apagó. Otro jinete hizo retroceder a su caballo, mirando fijamente a Cuervo en busca de permiso, que no obtuvo. 2. Cuervo desenfundó y apuntó al corazón de Jacob. El disparo de Jacob se disparó primero y desgarró el sombrero de Cuervo hacia un lado. El disparo de respuesta de Cuervo se desvió, impactando contra una viga del porche. La madera chirrió. Las tablas del suelo cedieron. El mundo se derrumbó bajo las botas de Jacob. Sara se abalanzó, atrapó el cuero con las yemas de los dedos. El libro de contabilidad,
no su mano primero y luego su agarre, se cerró alrededor de su muñeca, caliente y fuerte como el hierro a través del humo. «Te tengo», dijo. Las llamas se extendieron rápidamente. El porche se inclinó, creciendo afuera. Algunos hombres corrieron. Uno no. Levantó su arma y apuntó a la espalda de Sara. «No», gritó el chico, con la voz quebrada mientras agarraba el brazo del hombre. El cañón destelló de todos modos. El disparo atravesó el humo como un látigo. El sonido. Sara se quedó sin aliento. Se estremeció con fuerza, esperando calor o dolor, pero fue Jacob quien se sobresaltó, no por una herida de bala, sino por el repentino derrumbe del porche bajo sus pies. La viga se dio con una astilla chirriante, haciéndolos rodar entre chispas y humo. Cayeron al suelo, hechos un ovillo. El impacto la dejó sin aliento. Se incorporó a trompicones, tosiendo, agarrando el libro de contabilidad con fuerza contra el pecho, mientras Jacob se hincaba sobre una rodilla, con el rifle ya apuntando hacia la amenaza. El hombre que había disparado forcejeaba contra el chico que aún le sujetaba el brazo. «Suéltalo», gritó el chico, con la voz ahora aguda, sin rastro de la incertidumbre que había acarreado minutos antes. El hombre gruñó, intentó zafarse, pero el agarre del chico era férreo. Los jinetes restantes, con las caras manchadas de hollín, ya retrocedían. Sus caballos, inquietos por el hedor a fuego. Las llamas rugieron con más fuerza, devorando con avidez lo que quedaba de el porche. El calor le picaba los ojos a Sara y le erizaba la piel, pero permaneció cerca de Jacob mientras él permanecía de pie, con el cuerpo ligeramente inclinado frente al de ella como un escudo. Cuervo estaba sentado en su caballo a pocos metros de distancia, con las riendas sueltas sobre la cabeza, con la mirada fría y calculadora. No habló de inmediato. Se limitó a mirar el libro de contabilidad en los brazos de Sara. «¿Crees que has ganado algo?» La voz de Cuervo era más baja ahora, desprovista de la falsa dulzura. «Esto no ha terminado. El coronel no perdona, y no olvida». Jacob no alzó la voz. «Yo tampoco». Dio un paso adelante lo justo para que Cuervo lo sintiera. «Tuviste tu oportunidad de alejarte». La mirada de Cuervo se dirigió al chico, que aún sujetaba al hombre armado. La mandíbula del chico estaba firme como una piedra. Esa pequeña traición pareció decirle a Cuervo más que cualquier palabra. Con un fuerte tirón de las riendas, giró su caballo. «Monta», espetó. El hombre armado dudó hasta que los ojos de Cuervo lo atravesaron. Luego, le soltó el brazo del agarre del chico y retrocedió. Uno a uno, los jinetes lo siguieron, desapareciendo entre los árboles. Cuervo fue el último en desaparecer. Su silueta se encogió en la distancia humeante. El repentino silencio fue ensordecedor. Solo se oía el crujido de la madera ardiendo y el áspero ritmo de la respiración de Sara. Se giró hacia Jacob, buscando en su rostro señales de dolor. «Estás herido», dijo, rozándole el brazo con la mano. Él negó con la cabeza. «No está mal». La recorrió con la mirada rápidamente, como para asegurarse de que ella también pudiera decir lo mismo. «No podemos quedarnos aquí». Volvió a mirar la cabaña, o lo que quedaba de ella. El techo se había derrumbado, las paredes se arqueaban, el humo se elevaba en espiral hacia el pálido cielo matutino, el único hogar que tenía, y ahora era un montón de madera ennegrecida. «Lo siento», susurró. La mirada de Jacob siguió la de ella, pero no había amargura en su voz. «Los clavos de madera se pueden reemplazar. Tú no». Las palabras. Una sensación penetrante se alojó en su pecho, aguda y cálida a la vez. Por un instante, no pudo hablar. No pudo hacer nada más que sostenerle la mirada a través de la neblina que los separaba. Entonces el viento cambió, empujando más humo hacia ellos, y él le tocó el codo. «Arroyos por allá. Nos lavamos, luego nos dirigimos a Red Hollow». Ella asintió, dejándose guiar por la hierba cubierta de ceniza hacia el sonido del agua. El arroyo era estrecho pero de corriente rápida, su superficie brillaba a la luz oblicua de la mañana. Jacob se agachó, se echó agua en la cara y luego le entregó la cantimplora. Ella bebió profundamente, el frío le bajó por la garganta como si fuera la vida misma. Su reflejo vaciló en la superficie,
pálido y manchado de hollín, con los ojos más abiertos de lo que recordaba. El sheriff necesitará esto, dijo Jacob, golpeando el libro de contabilidad. ¿Y si es como los demás?, preguntó. Entonces encontramos a alguien que no lo sea. La miró con voz firme, leyes tan buenas como las manos que lo sostenían. Sintió el peso del libro bajo el brazo, y el peso aún mayor de lo que significaba. Ese único objeto la había sacado de las únicas paredes seguras que había tenido en meses, la había hecho sangrar, casi los había quemado vivos. Y, sin embargo, al sostenerlo ahora, se dio cuenta de que no era solo un registro de deudas y nombres. Era la prueba de que su carrera tenía un propósito. Siguieron el arroyo hasta que se desvió hacia un sendero estrecho. Jacob lideraba con el mismo paso tranquilo que había mantenido incluso bajo fuego enemigo. Cuando llegaron a su caballo, montó primero y le ofreció la mano. Ella dudó solo un segundo antes de tomarla. La subió detrás de él, sus brazos se acomodaron alrededor de su cintura con naturalidad esta vez, sin rigidez en su agarre. Mientras cabalgaban, el sol ascendía más alto, quemando la escarcha de la hierba. El sendero se abrió a una amplia vista del valle que tenían por delante, y en la lejanía, apareció la tenue silueta de Red Hollow. Un conjunto de edificios dispersos bajo el cielo infinito. El viento traía el tenue olor a humo de leña de algún lugar lejano, pero esta vez no olía a peligro. Olía a llegada. Sara apoyó la mejilla ligeramente en la espalda de Jacob. No tenías por qué hacer esto, dijo, en un tono tranquilo pero claro en el aire. Él no giró la cabeza. Viniste a mi puerta. Esa es toda la razón que necesito. Cerró los ojos un momento, dejando que el ritmo del caballo la impulsara. El peligro no había terminado. Crow volvería, y con él el alcance del coronel. Pero por primera vez en mucho tiempo del que podía recordar, no se movía solo para escapar de algo. Se dirigía hacia algo. Y tal vez, solo tal vez, podría ser suyo. El pueblo de Red Hollow apareció ante sus ojos como un cuadro, cobrando vida lentamente. La calle principal no era más que una ancha franja de tierra bordeada de edificios desgastados y remendados cuya pintura descascarada contaba historias más antiguas que las personas que los habitaban. El martillo de un herrero resonó en algún lugar del callejón. Las puertas batientes del bar crujieron cuando un hombre salió, saludando con la mano al sombrero a alguien que pasaba por el paseo marítimo. Los niños corrían entre las carretas, persiguiéndose entre risas. Parecía un lugar intacto por lo sucedido esa mañana. Sin embargo, Sara sabía que en pueblos como este, las noticias viajaban más rápido que un jinete a galope tendido. Jacob frenó el caballo frente a un edificio bajo de ladrillo con una estrella clavada en la puerta. La oficina del sheriff, dijo, bajando de un salto y tendiéndole una mano. Ella desmontó rígidamente. El dolor en el costado le recordaba que seguía allí. Él le abrió la puerta y la siguió adentro. La habitación olía a café frío y a cuero engrasado. Un solo escritorio estaba en el centro, papeles apilados cuidadosamente a un lado, un rifle apoyado en la esquina. Detrás del escritorio estaba el sheriff, alto, de bigote plateado y ojos que parecían haber visto todo tipo de mentiras y aprendido a medirlas antes de pronunciar la primera palabra. Barrett, saludó el sheriff, asintiendo a Jacob. Su mirada se desvió hacia Sara, deteniéndose lo suficiente para notar el hollín en su vestido, la sangre seca en su manga. «Y tú lo eres, Sara», dijo ella. Dio un paso adelante, desabrochando los botones de la parte superior de su vestido lo justo para liberar el libro de contabilidad. Lo puso sobre su escritorio como si fuera un arma cargada. Cada nombre, cada suma, cada trato que hizo tu coronel y que no querría que la luz del sol viera. Crow vino esta mañana a quemarlo. Y a mí. El sheriff abrió el libro, rozando con los dedos las páginas manchadas de tinta. Entrecerró los ojos al leer unas líneas. ¿Estás seguro de que estas cifras son reales? Sangré por ellas, dijo con voz firme. Dime si eso es lo suficientemente real. Jacob permaneció en silencio junto a ella, su presencia como un ancla firme. El sheriff cerró el libro y apoyó la palma de la mano en la portada desgastada. ¿Sabes?
Entregarme esto pone un precio a tu cabeza más alto del que ya tiene. Sara sostuvo su mirada sin pestañear. Ese precio ha estado ahí durante mucho tiempo. Preferiría que significara algo. La mandíbula del sheriff se tensó un momento antes de asentir lentamente. Entonces acabas de hacer mi semana mucho más interesante. Antes de que pudiera responder, una sombra oscureció la puerta. Era uno de los jinetes más jóvenes de esa mañana. El chico que había arrojado su antorcha a la nieve. Entró con el sombrero en la mano, mirando fijamente a ella, a Jacob y al sheriff. Los cuervos se están yendo, soltó. Se dirigen al sur. Dijo algo sobre el cambio de las órdenes del coronel. La boca del sheriff se curvó en algo parecido a una sonrisa. Parece que tu mensaje llegó. El alivio no llegó a Sara de golpe. Llegó despacio, como la luz del sol, la escarcha derretida, tocando sus hombros, su pecho, los rincones de su mente, donde el miedo se había arraigado. Pero no se permitió relajarse del todo. Las órdenes podían volver a cambiar. Los hombres como cuervo no desaparecían. Esperaban. Jacob le puso una mano suavemente en la espalda, guiándola hacia afuera. La luz de la tarde era más cálida de lo que esperaba. La gente del pueblo seguía con sus quehaceres, mirándolos con curiosidad, pero sin hostilidad. Respiró con más alivio. ¿Vas a volver?, le preguntó a Jacob una vez que salieron de la oficina. No queda mucho a dónde volver, dijo él. Miró hacia las colinas bajas más allá del pueblo. Encontraremos algo. Se detuvieron frente a la tienda. El aroma a harina y tabaco seco emanaba de la puerta abierta. Sara dudó, luego se volvió hacia él. Cuando esto termine, cuando Cuervo se haya ido para siempre, me gustaría encontrar un lugar que tus huesos reconozcan. Sus ojos se encontraron con los de ella, firmes e ilegible por un instante. Entonces se inclinó ligeramente el sombrero, el atisbo de una sonrisa rozando sus labios. Reconstruirlo. Algo en ella se relajó ante eso. No solo esperanza, sino una especie de promesa que podía sentir en su pecho. La calle a su alrededor seguía polvorienta, el día seguía caluroso, pero el peso que cargaba se sentía más ligero. Había recuperado su nombre. Tenía a un hombre a su lado que medía el valor con el corazón, no con la historia, y tenía una lucha que valía la pena llevar a cabo. Jacob señaló hacia la tienda. Vamos a por provisiones. Tenemos terreno que cubrir antes de que oscurezca. Al entrar, la campana de la puerta sonó, y por un breve y extraño instante, sonó casi como la campana de la cerca trasera de su cabaña. Una advertencia en su momento, pero ahora solo un recuerdo. Salieron de Red Hollow justo cuando el sol comenzaba a deslizarse hacia el horizonte, tiñendo los bordes del cielo de un rosa dorado. El sendero que salía del pueblo serpenteaba entre colinas bajas y álamos dispersos, con sus hojas susurrando en la brisa vespertina. Sara cabalgaba detrás de Jacob de nuevo, con los brazos apoyados ligeramente alrededor de su cintura. Cada paso de cascos. Se sentían más firmes que la anterior, como si la tierra misma los llevara a un lugar destinado para ellos. No hablaron mucho durante el viaje. No lo necesitaban. El silencio entre ellos era pleno, no vacío, la clase de quietud que no exigía ser llenada. En algún lugar detrás de ellos, el sheriff sostenía ahora el libro de contabilidad que casi los había matado. Delante, el terreno abierto se extendía ancho e ininterrumpido, un lienzo esperando lo que pintaran en él. Para cuando llegaron al pequeño arroyo que Jacob había mencionado antes, la luz se había vuelto tenue y baja. Él desmontó primero, ayudándola a bajar con una mano que se detuvo un momento antes de soltarla. Dejaron que el caballo bebiera mientras se arrodillaban junto al agua, mojándose la cara, dejando que el frescor ahuyentara el calor del día. Esta es buena tierra, dijo Jacob, mirando la ondulada pradera más allá del arroyo. No muy lejos del pueblo, abundante agua, refugio del viento. Sara siguió su mirada. Podía imaginársela. Una cabaña se alzaba donde ahora se mecía la hierba. Humo que se elevaba en espirales desde su chimenea. Un jardín que se extendía a lo largo de la cerca. El olor a café por las mañanas. Podía imaginarse allí también. No como alguien que se escondía, sino como alguien que pertenecía.
¿Crees que podríamos hacer lo nuestro?, preguntó en voz baja. Jacob no dudó. Si lo quieres, haz lo nuestro. Ella lo miró, luego la postura de sus hombros, el peso firme de su mirada, y algo en ella decidió. La carrera había terminado. El nuevo comienzo estaba comenzando. Cruzaron el arroyo y cabalgaron hacia la cresta. Todo el valle se abría bajo ellos. Desde allí, el horizonte parecía infinito. Respiró hondo, saboreando el aire fresco de la noche, y por primera vez en años, no sabía a escape. Sabía a ahogar. Jacob extendió la mano, cubriéndole la mano que descansaba sobre el cuerno de la silla de montar. Tendremos que trabajar para conseguirlo, dijo. Cada tabla, cada clavo, pero será nuestro. Ella sonrió, pequeña pero segura. No le temo al trabajo. La última luz del día se derramó sobre la tierra, atrapándola el cabello, convirtiendo el momento en algo que sabía que recordaría el resto de su vida. El incendio, el libro de contabilidad, el peligro, todo lo había conducido hasta allí, a esta silenciosa promesa. Se dirigieron hacia las colinas más profundas, el sendero que tenían por delante se desvanecía entre las sombras, y siguieron adelante. En algún lugar de la oscuridad, un pájaro nocturno cantó, y el sonido fue como una bendición. Y queridos espectadores, si han estado recorriendo este sendero con nosotros, no dejen que termine aquí. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte la próxima historia. Aquí, los caminos se hacen más largos, las apuestas más altas, y cada curva trae una historia que vale la pena escuchar. Quédense con nosotros.